Hay días en los que simplemente no entiendes por qué te cuesta tanto. No ha pasado nada grave, pero sientes un peso en el pecho, una especie de lucha interna que no se detiene. Te exiges ser fuerte, maduro, funcional, pero por dentro hay una parte de ti que se rompe en silencio. Y entonces aparece esa voz interna que te dice: no deberías sentirte así. ¿Qué te pasa? ¿Esa voz te suena familiar? Tal vez es la misma que escuchaste en tu infancia cuando necesitabas consuelo y recibiste juicio. La que imitaba, sin saberlo, a un padre ausente, autoritario o emocionalmente inaccesible. Y lo que hoy parece una debilidad, ese miedo constante, esa necesidad de complacer, esa dificultad para poner límites, fue, en realidad, una estrategia de supervivencia emocional frente a una crianza tóxica o a un padre narcisista. Fue lo que hiciste para no perder el poco amor que había. Esto no es dramatismo. Es trauma infantil, condicionamiento emocional, heridas del alma. Pero también es crecimiento personal, reparentalización y libertad. Porque si te quedas, no solo vas a entender de dónde viene esa voz crítica. Vas a descubrir cómo silenciarla y empezar a sanar tu infancia. Tu historia no termina donde empezó. Empieza donde tú eliges reescribirla. El padre como voz interna. Un padre no solo cría a un hijo, también moldea la voz con la que ese hijo se habla a sí mismo el resto de su vida. Si tuviste un padre autoritario, ausente o emocionalmente frío, probablemente creciste con una voz interna que no consuela, sino que juzga. Esa voz que te dice: no sirves, deberías hacerlo mejor, o no seas débil, no nació contigo. Fue implantada, repetida, sembrada, hasta que la hiciste tuya. Muchos adultos hoy viven bajo ese eco sin saberlo. Se presionan, se autosabotean, se castigan por fallar, no porque sean crueles consigo mismos, sino porque están repitiendo una crianza internalizada. Esa voz no está ahí por azar. Es el reflejo de una infancia difícil, donde tal vez nunca escuchaste un «estoy orgulloso de ti», ni sentiste validación real. Y cuando eso falta, uno aprende a exigirse hasta romperse. La salud mental no se trata solo de pensamientos positivos. Se trata de identificar esas voces heredadas del trauma psicológico y preguntarse: ¿realmente soy yo quien me habla así? ¿O es mi padre hablando a través de mí? Esta es una de las claves más poderosas para sanar heridas del pasado y romper ciclos. Porque cuando identificas el origen, puedes empezar a redibujar tu relación contigo mismo, aunque al principio eso incomode más de lo que alivie. Si tu padre te ignoraba cuando llorabas, aprendiste a esconder el dolor y a sonreír aunque te estuviera rompiendo por dentro. Si te gritaba por equivocarte, aprendiste a tenerle miedo al fracaso y a vivir bajo una presión constante por hacerlo todo perfecto. Si solo te felicitaba por logros, asumiste que tu valor depende de lo que haces, no de quién eres. Esos comportamientos no fueron inofensivos, fueron programación emocional. Muchos adultos no entienden por qué hoy se sienten tan desconectados, cansados, culpables al descansar o con una autoestima baja. Pero cuando miras más de cerca, ves los hilos del trauma generacional tejiendo tu presente. Ese perfeccionismo agotador, esa necesidad de validación constante, esa voz interna crítica que nunca se calla. Todo eso fue aprendido. No naciste así. Sobreviviste así. Y eso lo cambia todo. No se trata de culpar eternamente a tus padres, pero sí de entender que tus patrones actuales no aparecieron de la nada. Fueron respuestas inteligentes para adaptarte a una crianza tóxica, a un padre abusivo o emocionalmente inmaduro. Y aquí viene lo poderoso. Si lo aprendiste, también puedes desaprenderlo. Aunque por ahora no se trata de cambiar nada, se trata de ver con claridad, porque antes de sanar con conciencia, hay que entender de dónde viene el dolor. Esto no es poesía emocional, es neurociencia. Cuando vives bajo estrés constante en la infancia, como con un padre autoritario, impredecible o emocionalmente inaccesible, tu cerebro entra en modo supervivencia. Se activa el eje del estrés, se refuerzan rutas neuronales de alerta y miedo, y tu sistema nervioso aprende a estar siempre en guardia. ¿Resultado? Reacciones desproporcionadas, bloqueos emocionales, ansiedad crónica, que no son debilidad, son respuestas condicionadas. No reaccionas mal,
porque seas débil. Reaccionas porque tu sistema aprendió a sobrevivir en un ambiente que no era seguro. Y ese aprendizaje se quedó contigo. Cuando eras niño, hipervigilar era útil. Podía evitar que te gritaran, que te ignoraran, que te hicieran sentir demasiado. Hoy, como adulto, esa hipervigilancia se convierte en agotamiento, desconfianza, necesidad de control. No estás roto, estás condicionado. La buena noticia es que el cerebro también puede sanar. Se llama neuroplasticidad y permite que, con conciencia, nuevas experiencias y hábitos emocionales, empieces a crear un nuevo mapa interno. Leer sobre desarrollo emocional, practicar reparentalización, meditar, ir a terapia, todo eso no es moda, es reconfiguración profunda. Pero hay algo incluso más esencial antes de intentar cualquier técnica. Reconocer que tu debilidad fue, en realidad, una adaptación brillante. La relación con el padre como blueprint interno. Tu primera experiencia de amor, autoridad y valor vino de tu padre, o de su ausencia. Y eso se convirtió en un molde invisible, un blueprint interno, que todavía hoy usas para tratarte a ti mismo. Si tu padre nunca validó tus emociones, probablemente tú tampoco lo haces. Si tuviste que ganarte su atención, hoy quizás sientas que debes ganarte todo. El amor, el descanso, la paz. Esa infancia difícil dejó un guión que sigues, aunque ya no lo leas. ¿Alguna vez te diste cuenta de que te hablas como él te hablaba? No llores, deja de exagerar, no molestes con eso. Esas frases siguen activas en tu mente y te detienen cada vez que quieres ser vulnerable o auténtico. Este condicionamiento emocional crea un filtro a través del cual ves el mundo. Te impide pedir ayuda, celebrar tus logros o incluso permitirte soñar, porque de alguna forma sigues esperando su aprobación, aunque ya no esté. Sanar con conciencia no es solo dejar el pasado atrás, es reescribir ese blueprint. Y eso empieza con una pregunta tan simple como poderosa. ¿De verdad necesito seguir tratando a mi niño interior como lo trató mi padre? Porque a veces lo que más duele no es lo que él hizo, sino lo que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. Y justo ahí empieza la posibilidad de romper ciclos. Entonces, ¿y si nunca fuiste débil? ¿Y si eso que tanto te criticabas era, en realidad, el mecanismo que tu mente y tu corazón construyeron para sobrevivir a un entorno emocional hostil? Tal vez hoy ya no estás en esa casa, ni bajo esa voz, pero sigues viviendo según las reglas invisibles que heredaste. Y lo más triste es que ni siquiera sabes que puedes cambiarlas. ¿Quién serías si no tuvieras que demostrar nada? ¿Cómo vivirías si no sintieras culpa al descansar? Si pudieras decir no, sin miedo, si te permitieras ser sin pedir permiso. No viniste al mundo a repetir la historia de tus padres. Viniste a superarla, a sanar las heridas del alma, a romper patrones familiares que llevan generaciones perpetuándose sin ser cuestionados. Y todo empieza por mirar hacia adentro con honestidad y coraje. Porque sanar la infancia no es un lujo, es una necesidad. La reparentalización, el crecimiento personal y la liberación emocional no son moda, son revolución interna. Así que dime, ¿vas a seguir huyendo de esa supuesta debilidad? ¿O vas a tener la valentía de hacerla tu maestra? Si este contenido te tocó, si te ayudó a entenderte mejor, suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos a seguir explorando juntos estas capas profundas de la mente, de las emociones y de la infancia. Porque nadie nos enseñó a sanar, pero aquí estamos aprendiendo.